Bueno, en esta oportunidad vamos a ver enlaces químicos y previamente vamos a recordar un poquito lo que habíamos visto con respecto a la estructura del átomo, que cuando se encontraba en estado fundamental habíamos dicho que era eléctricamente neutro. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene el mismo número de protones que de electrones. Ahora bien, cuando estamos en presencia de un ion, es decir, especies con carga eléctrica, el número de protones es diferente al número de electrones. Recuerden que cuando estamos en presencia de un ion, lo que va a modificarse es el número de electrones, nunca el número de protones. Ahora bien, cuando decimos que tenemos un catión, decimos que es una especie con carga eléctrica positiva. Y en ese caso, lo que ocurrió es que se perdieron uno o más electrones. Si estamos en presencia de un anión, es una especie con carga eléctrica negativa. Y esa carga se origina como consecuencia de la ganancia de electrones. Bien. Entonces, cuando se forman los compuestos, esos compuestos se van a formar a través de enlaces químicos, ¿sí? Y la idea es que esa formación de compuesto lleva a los átomos que participan a completar en su nivel más externo la cantidad de 8 electrones. Por eso hablamos de la regla del octeto. Ustedes se preguntarán por qué 8 electrones. Porque es la estructura de un gas noble, ¿sí? Y hasta el día de hoy esa estructura de 8 electrones externa es la más estable que se conoce. Entonces, los enlaces químicos pueden ser de dos naturalezas, iónicos o covalentes. En el caso de los enlaces iónicos se dan entre un metal y un no metal. En cambio, en el caso de enlaces covalentes se da entre no metales. Bueno. Bien, fíjense acá en la tabla periódica. Si nosotros recordamos lo que habíamos visto, era que en la tabla periódica aquellos grupos que identificábamos con la letra A eran elementos representativos y la característica de estos elementos representativos es que tienen el último nivel de energía ocupado incompleto, ¿sí? Y vamos a encontrar a la izquierda los grupos 1A y 2A, que son fuertemente metálicos, y a la derecha va del 3A hasta el 7A. Esta diagonal que vemos en la tabla periódica nos separa lo que son elementos de carácter metálico a la izquierda y los que son de carácter no metálico a la derecha. Y los que se encuentran sobre la diagonal tienen carácter metaloide, es decir, que dependiendo de las condiciones se pueden comportar como metal y no metal. Bien, entonces, fíjense que todo lo que está a la izquierda de la tabla periódica, ¿sí?, tienen carga positiva, mientras que los que están a la derecha, sobre todo bien a la derecha de la carga de la tabla periódica, perdón, encontramos los aniones, es decir, especies con carga negativa. Y acá vemos los gases nobles. Bien. Entonces, ¿cuáles son las características de los metales y no metales? Los metales, en general, tienen un lustre brillante, se presentan en distintos colores, ¿sí?, pero en general son plateados, maleables, dúctiles, son buenos conductores del calor y la electricidad y tienden a formar cationes en solución acuosa, ¿sí? Cuando decimos cationes
son especies que han perdido electrones. En cambio, los no metales no tienen lustres, son quebradizos, algunos pueden ser duros, otros blandos, son malos conductores de la electricidad y en general tienden a formar aniones en solución acuosa. Bueno, para representar la forma como se combinan los elementos para formar un compuesto, vamos a utilizar los símbolos de Lewis. Los símbolos de Lewis corresponden al número de electrones de los elementos representativos en el último nivel de energía que ocupan. Por ejemplo, que coincide con el número de grupo. Por ejemplo, si nosotros tenemos elementos representativos del grupo 1A, eso quiere decir que en el último nivel de energía vamos a tener un electrón. Si nos vamos al grupo, por ejemplo, 7A, el número de grupo es 7, eso nos está diciendo que tenemos 7 electrones en el último nivel. Entonces, para hacer la representación de Lewis, vamos a utilizar puntos, tantos puntos como electrones tienen el último nivel, que coincide, como les dije, con el número de grupo. Entonces acá, por ejemplo, pueden ver, son todos elementos representativos con la excepción del gas noble. Fíjense acá, litio pertenece al grupo 1A, ¿sí? Acá está la configuración electrónica abreviada para el litio y fíjense cómo representamos con el símbolo de Lewis. Vamos a poner un solo punto. Si nos vamos, por ejemplo, al nitrógeno, fíjense cómo tenemos la configuración electrónica, si es el helio más, la configuración electrónica externa es 2s2, 2p3. ¿Cuántos electrones tengo como máximo en el último nivel? 5, con lo cual voy a colocar 5 puntos de Lewis. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si nos vamos al cloro, que pertenece al grupo 7A, ubico 7 puntitos de Lewis, ¿sí? Bien, pueden practicar con los distintos ejemplos. Entonces, vamos a ver los enlaces que pueden ocurrir. En el caso del enlace iónico va a existir una transferencia de electrones entre el metal y el no metal. ¿Sí? Yo les había comentado que en los enlaces iónicos, ¿sí?, se iba a formar entre elementos, ¿sí?, de carácter metálico y no metálico. Hay una transferencia de electrones, fíjense acá, entre el sodio y el cloro. El sodio es un metal, el cloro es un no metal. Entonces el sodio le transfiere o le cede un electrón al cloro. De esta forma, el cloro alcanza la estructura de 8 electrones en su capa más externa. Y el sodio también queda con 8 electrones. ¿Sí? Bien, ¿cómo vamos a simbolizar un enlace iónico? Con una flecha, y el sentido de la flecha va desde el que cede al que la recibe. Entonces, como el sodio está cediendo un protón, va a quedar con una carga positiva, es decir, este es el catión sodio. Y el cloro acepta un electrón, con lo cual va a quedar con una carga negativa. Bien, y esto está en esta diapositiva, vemos cómo quedaría la estructura de este compuesto, que es el cloruro de sodio, que es la sal común, con la representación de Lewis. Bien, una cosita importante que es una propiedad periódica es la electronegatividad, que es la capacidad que posee un átomo de atraer electrones que comparte con otro átomo diferente. ¿Y cómo varía esa propiedad periódica? La electronegatividad en la tabla periódica va a aumentar de izquierda a derecha.
y de abajo hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que el elemento más electronegativo que vamos a encontrar en la tabla periódica es el flúor y el menos electronegativo es el cesio. Para el caso de los enlaces iónicos se va a dar que se va a formar entre un elemento muy electronegativo, como puede ser el flúor, y uno con poca electronegatividad, como pueden ser los metales del grupo 1 y 2A. Fíjense acá, este es en el caso del flúor y el sodio. Acá, ¿qué está pasando? El sodio le cede un electrón al flúor y de esa forma el flúor alcanza la estructura de 8 electrones en su capa más externa. Y fíjense que el sodio, al ceder también un electrón, también queda con 8 electrones en su capa más externa. Bien, en el caso de los enlaces covalentes, habíamos dicho que se daba entre no metales, es decir, entre átomos con electronegatividades similares. Y en este caso, la característica es que cada uno de los átomos que forman el enlace van a aportar un electrón. ¿Esto qué quiere decir? Que se van a compartir uno o más pares de electrones. Fíjense, en el caso del hidrógeno, en este caso, cada átomo aporta un electrón y de esa forma el par es compartido. En este caso es una excepción a la regla del octeto porque se alcanza la estructura del gas noble helio, que tiene 2 electrones. Fíjense acá en el caso del cloro, cada átomo de cloro aporta un electrón y de esa forma se alcanza el octeto. Fíjense que todos los átomos que formaron el enlace covalente tienen electronegatividades similares o idénticas. En este caso vimos electronegatividades idénticas. Bien, el enlace covalente puede ser normal o dativo. Ya vamos a ver después lo que es el enlace covalente. El enlace covalente normal puede ser simple, doble o triple, dependiendo el número de pares de electrones compartidos. En el caso del enlace covalente simple se comparte un par de electrones. En el caso del enlace covalente doble se van a compartir 2 pares de electrones y en el caso del enlace covalente triple 3 pares de electrones. Y ahí tienen los distintos ejemplos. Bueno, nuevamente acá para recordarles la propiedad que era la electronegatividad y en el caso de los enlaces covalentes, estos enlaces se van a dar entre átomos con electronegatividades similares. Normalmente vamos a encontrar enlaces covalentes para este tipo de elementos. Bien, y acá fíjense, si nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso del bromo, que está formado por 2 átomos de bromo, fíjense, el bromo es un halógeno que pertenece al grupo 7A, con lo cual va a tener 7 electrones externos. Bueno, cada uno aporta un electrón, se comparte ese par y de esa forma alcanzan el octeto. Bien. Y la polaridad del enlace covalente, el enlace covalente no polar se va a dar entre elementos con idéntica electronegatividad, mientras que el enlace covalente polar se da entre elementos con diferentes electronegatividades, como puede ser, por ejemplo, el agua, el metano, el clorhídrico. Es decir, que van a aparecer zonas con densidad de carga positiva y zonas con densidad de carga negativa. ¿Sí? Es decir, el átomo más electronegativo atrae los electrones hacia él.